Bien, hermanos, esta mañana vamos a compartir un sermón más. Nosotros como predicadores habíamos planificado hacer una corta serie de sermones sobre pastorear el corazón de nuestros hijos. Y no sé si los que han visto los otros sermones, yo he hablado de algunas objeciones que nosotros podemos tener a los sermones que estamos haciendo sobre predicar, sobre pastorear el corazón de nuestros hijos. Bueno, nuestro hermano Leonel que esté esta mañana, él podría decir: hermano Luis, hermano, eso no tiene que ver conmigo porque yo ya pasé esa etapa y ya estoy retirado de la crianza de los hijos. O también nosotros tenemos, por ejemplo, nuestra hermana Andrea, que es soltera, y ella puede decir: bueno, hermano Luis, eso no tiene que ver conmigo porque no quiero quitarme la vida tan temprano. Bueno, sé que eso es real, ¿verdad? Y algunos, incluso hay parejas aquí que no tienen hijos ahora, ¿verdad? Sin embargo, era nuestro corazón, ¿verdad?, que nosotros también aprendamos a pensar de manera congregacional. ¿Me entiendes? Yo no puedo solamente tal vez escuchar algo que es exclusivo para mí. No, cuando Dios nos llama a nosotros es para que aprendamos a pensar como congregación. Está bien, Leonel no tiene ya crianza, Andrea tal vez ya no tiene hijos, ¿verdad? Es soltera, y así como otros hermanos tal vez están en pareja, pero ya no están en ese proceso de crianza. Pero en algún momento, en la obra y la misericordia del Señor, Dios puede usar la vida de ellos también para bendecir a los matrimonios. Nosotros hemos visto esa bendición incluso, por ejemplo, en la enseñanza que le dan a nuestros hijos. Son dos hermanas solteras, o sea, que no están en crianza y nos enseñan a nuestros hijos. Eso es una gran bendición. Así que esperen el amor del Señor, que esta mañana pues podamos escuchar una vez más un sermón más. Hermanos, el tema que vamos a compartir esta mañana es el domingo pasado hablamos sobre los métodos que nosotros usamos a veces para criar a los hijos, y tenía que ver también con objetivos. Está bien, esta mañana vamos a continuar hablando sobre los métodos bíblicos, y específicamente vamos a hablar de cómo debe ser la comunicación en la crianza y también cómo debemos usar la vara, que esos son los métodos bíblicos que nosotros encontramos. Y quería comenzar, hermano, con una pequeña historia. Había una familia, hermanos, esto fue en 1970. Este hombre era muy dedicado a sus hijos, era muy hogareño, como decimos, y era muy dedicado también a su esposa. Y cuando él estaba trabajando en la construcción de su casa, él estaba con sus hijos, y él hablaba con ellos acerca de las cosas que harían cuando terminaran de construir su casa. En los años que pasaron desde ese entonces, él se dio cuenta de que aquella casita que habían hecho ya no era suficiente, sino que fueron construyendo anexos, como tal vez a algunos de nosotros nos pasa, ¿verdad?, con nuestra construcción. Fueron comenzando a hacer anexos, comenzaron a remodelar el baño, remodelaron la cocina, y se estaban preparando para excavar la base para seguir construyendo otro anexo. Ya no hablaban de qué harían cuando terminaban la casa, sino que ahora se estaban dando cuenta que siempre estaban remodelando y renovando su casa. Y ellos decían, cuando ya los hijos estaban grandes y su esposa un poco más avanzada y él, una vez se detuvieron y dijeron ellos: la verdad que desde el día que comenzamos a platicar sobre nuestra casa hasta estos días, no hemos dejado de estar reparándola y mejorándola y remodelándola. ¿Por qué, hermano, le compartía esa historia esta mañana? Bueno, porque eso mismo es lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros también. Nosotros, cuando venimos al Señor, no es que venimos nosotros acabados totalmente la obra de Dios, sino que cuando nosotros venimos al llamado de Dios y nos reunimos como iglesia, Dios lo que está haciendo es transformando cada día nuestra vida, remodelando esa vida, quitando cosas y poniendo cosas nuevas en nuestras vidas.
Y por eso le compartí esta historia, y cuando nosotros la queremos aplicar también a la enseñanza de nuestros hijos y aún como matrimonio, Dios nos llama a estar constantemente renovándonos. Y quiero compartir 2 versículos para que luego oremos por este sermón esta mañana. Quería pedirle que vayamos a Efesios capítulo 4, versículo 23. Y no sé, siento gozo esta mañana de que podamos leer la palabra del Señor juntos. Y más este versículo, Efesios 4, versículo 23. Efesios capítulo 4. Dice el versículo 23. Es un versículo corto. Dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué significa eso? Eso no significa que la forma en que usted y yo pensamos es la correcta siempre. Eso no significa que lo que nosotros hemos recopilado de información hasta el día de hoy, esa es la información correcta que nosotros tenemos en la vida práctica. Es decir, lo que yo he aprendido de lo que es ser hombre, posiblemente Dios necesita renovarlo. Lo que yo he aprendido de lo que es ser padre, posiblemente necesita Dios constantemente renovarlo. Lo que significa de las relaciones con los demás, posiblemente todo lo que yo he recopilado en mi mente necesita Dios renovar mi mente. Pero todo comienza aquí, en nuestros pensamientos, en lo que estamos guardando en nuestra mente y en nuestro corazón. Y hay otro pasaje que está en 2 de Corintios, aunque aquí lo hace de una manera más ilustrativa. En 2 de Corintios, si pueden ir al capítulo 3, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3. Vamos, hermanos, a leer el versículo 18. Dice así: por tanto, ¿quiénes? Nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Y quería animarles de que en su casa pueden leer todo este capítulo. Ustedes se van a dar cuenta que cuando el apóstol Pablo dice, mirando como un espejo la gloria del Señor, está hablando del Evangelio, de la buena noticia de Cristo. No es otra cosa que eso. Y cuando nosotros venimos a esa gloria del Señor, ¿qué pasa? Somos transformados. Hermanos, si esta palabra transformados es la misma palabra de que nosotros a veces en el diccionario buscamos la palabra metamorfosis. Usted ya miró qué feos son los gusanos a veces. Y los gusanos, hermanos, cuando están en esa larva, en ese proceso, hay un momento en que ellos tienen que pasar un tiempo guardados en un capullo. Y a cierto tiempo, ese feo gusano se tiene que convertir en una mariposa. Y la mariposa sí es bonita, ¿sí o no? Los colores, todo eso, puede ser la belleza que el Señor quiere hacer en nosotros. Cualquiera de nosotros diría, pero lo está comparando con un gusano. No, no lo estoy comparando. La Biblia habla exactamente en algunos pasajes de una manera así, comparándonos como gusanos. Esta mañana no quiero decir gusano, sino que la cosa fea de los pecados de nosotros, las cosas que no están bien, cuando nosotros nos ponemos cara a cara con el Evangelio, Dios surte un efecto en nosotros, transforma nuestras vidas de gloria en gloria. Y aquí la palabra gloria, hermanos, si nosotros fuéramos y revisamos bien la Biblia, nosotros no es algo esplendoroso, sobrenatural de lo que está hablando. La palabra gloria aquí que el apóstol Pablo usa es como cuando usted le da prestigio al nombre. Es la palabra doxa, que significa prestigio. O sea que lo que Dios está diciendo es que cuando usted y yo nos ponemos cara a cara con el Evangelio, nuestras vidas, ¿qué pasa? Se transforman.
Y esa gloria es la palabra doxa que usa el apóstol Pablo ahí. Lo que está diciendo es: ustedes le dan prestigio al nombre del Señor. Mire qué tremendo, es bueno eso. En la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vamos a orar esta mañana para compartir. Señor, queremos darte gracias esta mañana porque nos permites reunirnos como iglesia, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Señor, gracias porque tú nos llamas esta mañana para reunirnos como hermanos. Señor, ningún hermano de esta congregación local hace falta, Padre, y se ha ido de esta tierra, Señor. Sé que otros hermanos de otras congregaciones, Padre, ya no están entre ellos, Señor. Y te quiero dar gracias como esta iglesia local, Padre, de llamarme esta mañana a escuchar una vez más tu palabra, Señor. Bendícenos, ayúdanos, Señor. Tu palabra es la que nos salva, tu palabra nos edifica, tu palabra nos hace crecer, Señor. Rogamos, Señor, que mientras estamos escuchando tu palabra, Señor, desciende con tu Espíritu Santo a nuestras vidas. Avívanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Resucítanos para una vida eterna. Danos corazón para escuchar esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, quiero comenzar esta parte del sermón hablando de una vida de comunicación. Y cuando nosotros decimos comunicarnos, ya sabemos que lo vamos a aplicar a la enseñanza de nuestros hijos esta mañana. Sin embargo, es aplicable a otras áreas. Pero cuando nosotros decimos comunicarnos, pareciera que es fácil. Pero yo creo que cada uno de nosotros, si es consciente y hemos regresado a nuestros hogares y estamos en relación con nuestros padres, con nuestro esposo y nuestros hijos, yo creo que usted me dará la razón de que no es tan fácil como uno dice comunicarse. Porque a veces lo que hacemos es discutir, o pelear, o gritar. Pero pocas veces comunicarse es hacer un poco de silencio y dejar que la otra persona abra su corazón y entenderlo. Tratar de interpretar su corazón. Eso no es tan fácil. Y a través del Evangelio nosotros nos damos cuenta que es algo que Dios requiere de nosotros para poder hacer una buena obra en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros hablamos de comunicarnos, no es solamente compartir alguna información rápida, sino que también nosotros vemos que Dios usa eso como una manera de discipularnos a través de la comunicación. Podemos pastorear a veces el corazón de nuestros hijos, llevarlo al camino del Señor, pero tiene que ser como Dios lo enseña. Y quiero compartirle un versículo que estoy seguro que cuando lo vayan a leer van a decir: ya me lo sé de memoria. Deuteronomio capítulo 6. Pero vamos a ir específicamente a unos versículos. Deuteronomio capítulo 6. Si podemos ir al versículo 6 al 9. Y quiero pedirle que ponga atención una vez más a este versículo, porque lo hemos leído muchas veces, pero dice el versículo 6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, le hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontal entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No necesariamente porque uno escuche algo y ya lo sepa significa que está dando el resultado que nosotros queremos. Pero aquí la palabra del Señor lo que nos está diciendo es que es ese tipo de comunicación que está en esos versículos la que Él quiere en nuestros hogares. ¿Y cuál es entonces ese tipo de comunicación que Dios está pidiendo en nuestros hogares? Bueno, que nosotros debemos apartar tiempo para comunicarnos, incluso cuando nos acostamos, cuando nos despertamos, cuando nos levantamos, cuando andamos en caminata ahí por el hogar en algún apuro, o cuando nos sentamos. Siempre debemos tener tiempo para platicar con nuestros
con nuestros seres más cercanos de la palabra del Señor. Los padres casi siempre estamos muy ocupados, hermanos. Y solo, al menos que ocurra algo grave, a veces nosotros nos detenemos para atender las cosas de la casa. Voy a poner un ejemplo. Si tal vez veo que todo está bien en el hogar, tal vez yo puedo decir, no tengo por qué necesidad de detenerme a comunicar nada ni a detenerme nada. Pero si yo me doy cuenta que Cali está en un tiempo de rebeldía con su mamá, ahí sí yo intervengo. Pero a veces cuando uno es razonable, uno tiene que pensar realmente solo en estas ocasiones que yo debo intervenir o debo estar constantemente comunicando a mi hija sobre Dios. Si nosotros vemos la perspectiva de la Biblia, no la mía, yo me doy cuenta de que yo no solo tengo que esperar que las cosas se pongan feas para hablar con mis hijos, sino que debo hacerlo antes. Pero eso no significa, ¿verdad? El asunto de que yo no me detenga tal vez por mis ocupaciones, eso no significa que sea el patrón que Dios estableció en el Evangelio. Y esa es la lucha, hermanos. Mire, yo siempre escucho al hermano Sujé Michelet decir algunas cosas que yo digo. Yo me imagino que los hermanos de esa iglesia, algunos se deben molestar cuando él dice eso, porque él a veces, casi en la mayoría de sus sermones, él se para y le dice: yo quiero que usted haga dos cosas. O abrácelo, la verdad que estoy diciendo, o se enoje conmigo. Porque si usted no hace una de las dos cosas, yo no vine a hacer nada. Y entonces algunas cosas que a veces uno dice, a veces incomodan. Pero la verdad es que es bueno cuando la palabra de Dios nos incomoda, ¿sí o no? Porque eso significa que Dios está obrando en nuestro corazón para mejor. Hay un pasaje, hermanos, que está en Mateo capítulo 6. Quiero animarlos a que lo podamos leer esta mañana. En Mateo capítulo 6, si pueden ir al versículo 27, dice así, leámonos detenidamente y escuchemos. Dice: ¿y quién de vosotros, hermanos, podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿qué dice ahí? Una pregunta retórica. Es Dios quien nos dice a nosotros: ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Qué dice el Señor? No os afanéis pues, diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué vestiremos? ¿O qué beberemos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Baste a cada día su propio mal. Si usted puede ver ahí, Dios lo que nos está diciendo es que siempre va a haber algún afán en nuestras vidas. Y que cada día, como vivimos en un mundo caído, cada día trae su propio mal. Pero en medio de ello, Dios quiere, tal vez, hermanos, muchos vivimos una experiencia personal a nivel familiar, tal vez como la siguiente. Tal vez muchos de nosotros nacimos anhelando más afecto paternal de nuestros padres, pero tal vez nunca fue el enfoque de nuestros padres hacerlo de esa manera. Tal vez el enfoque de nuestros padres en la vida pasada fue solo proveer, tal vez traernos alimento, darnos educación o enseñarnos algún trabajo que ellos sabían hacer. No estoy diciendo que esto es malo, pero el asunto era que cómo se nos orientaba muchas veces solo era el sentido de darnos órdenes
Y tal vez nosotros en una crianza pasada solamente obedecíamos con un gran temor. Tal vez nosotros nacimos, yo creo que casi todos, bueno, algunos aquí son más jóvenes que otros, pero tal vez nosotros nacimos en ese contexto en que nuestros padres eran así, de que eran fuertes en cuanto a sus asignaciones de trabajo, en cuanto a sus trato disciplinario, era muy fuerte, pero pocas veces tal vez se comunicaban con nosotros. Tal vez pocas veces nos decían cómo te sentís o cómo te va. Tal vez nuestra comunicación tal vez a veces era muy superficial, solo decir buenos días, y a veces con temor. Y muchas veces, hermanos, nosotros traemos esos patrones y nosotros queremos seguirlos multiplicando. Pero entiéndase, Dios no quiere detener de esa manera, porque mire, tal vez ninguno de nosotros hacía tanta razón a dónde iba nuestra alma. Y tal vez nuestros padres nunca pensaron a dónde iría nuestra alma. Pero ahora nosotros, conociendo el Evangelio y ver estas criaturas entre nosotros y saber lo importante que Dios quiere hacer en sus vidas, nosotros no podemos seguir repitiendo esos patrones. Nosotros debemos cambiar el tipo de comunicación que nosotros tenemos con nuestros hijos. Y sé que nosotros fallamos muchas veces, pero nosotros tenemos que arrepentirnos y volver. Y aquí vamos a ver cuánta paciencia se requiere. Voy a hablar, por ejemplo, de la palabra papá. Yo recuerdo que cuando yo estaba en otra congregación, yo era soltero y a mí siempre me encantó chinear a niños. Y la gente a mí me decía, él, hermano, le iba a ser buen papá. ¿Saben por qué? Solo porque me veía chinear niños. Porque a mí me gustaba. Usted sabe que los niños chiquitos son bonitos. Son bonitos porque solo los miro un ratito, pero si yo viviera con ellos, quién sabe, a lo mejor mi pensamiento cambiaría, ¿qué necio este niño? O pensaría distinto. Pero el solo verlo un ratito, al verle los cachetitos gorditos, que son blanquitos, bien bonitos, en mí daba eso. Yo decía, qué lindos son los niños. Y es cierto que ninguno de nosotros tiene que experimentar las cosas para poder decir eso es cierto. Porque yo no podría hablar de adulterio, entonces yo tendría que adulterar primero para hablar de adulterio. Eso no es cierto. Yo no podría dar una enseñanza sobre cómo deben ser los abuelos porque yo no soy abuelo. Eso no es cierto. Porque la palabra, el manual, no mi experiencia. Pero esta palabra era algo que no, al menos en mi caso, no la entendía a cabalidad por el contexto en que viví. Hasta que a veces experimentamos algo de la faceta de ser padre, nosotros muchas veces entendemos a nuestros padres. ¿Cuántos hijos muchas veces nacen rencorosos con los padres, odiándolos? Porque ellos dicen, mi padre no me dio esto, mi padre no me dio lo otro. Pero desde la postura como hijo, no entiende los padres. Cuando él es padre, él entiende el corazón. Yo ahora entiendo a mi suegro. Mi suegro, cuando yo le pedí permiso por mi esposa, me lo negó. No me quiso dar permiso porque era su primera hija y la amaba mucho. Y ahora que bromeamos y hacemos chile y tanto, una vez tuvimos una conversación tan profunda de él, de padre, y yo tenía un pensamiento y tiempo, y él me dijo, Luis, cuando tenga una hija mujer, va a entender cuánto amor tiene un padre para con su hija. Quiere lo mejor para él. Yo lo entendí ese día. Yo dije, bueno, yo no voy a juzgar mal a mi hermano. La verdad es que él quiere lo mejor para su hija. Si alguien nos dijera qué significa ser padre o madre, nosotros diríamos, conforme a la Biblia, que es alguien que guía espiritualmente, que modela a sus hijos moral y espiritualmente y que refleje el amor de Dios. Hoy en día nos debemos sentir agradecidos con Dios porque a través del medio de la comunicación, sobre todo de las conversaciones del Evangelio, vemos cómo nuestros hijos pueden nacer en condiciones distintas. Yo quería compartir un testimonio.
A mí me impactó hace algún tiempo, dando yo una clase, yo miraba a una niña siempre como apartada, no le gustaba juntarse con otros niños, ella estaba grandecita, pero lo que a mí más me llamaba la atención era la forma como hablaba, siempre maldecía, siempre miraba las cosas negativas. Recuerdo que un día yo le dije, mire, yo quiero hablar con usted, y la niña abrió su corazón. Esa niña estaba sentada en el aula y hablando de condición económica era la más pobre. Yo miraba su tipo de zapatos, su tipo de ropa, y yo miraba su mochila y yo miraba, ella tiene necesidades, decía. Pero recuerdo que esa condición de esa niña la hizo odiar a los demás niños. Yo recuerdo que ese día una niña de pura casualidad había entrado con unos zapatos nuevos. Y recuerdo que ese día en la plática yo le dije, ¿por qué usted es así? Y me dice, fulana de tal, me sorprendió que era una niña tan chiquita, pero me dice, yo la maldigo. ¿Por qué? Le digo, porque ella sí puede tener zapatos nuevos y mire los míos. Y ella era así, pero al ir al fondo, yo recuerdo, le digo, yo quiero hablar con tus papás. Recuerdo que me dice, usted sabe que la que viene a la reunión es mi abuelita. Y le digo, ¿y tus papás? Los padres de que la tuvieron nunca se hicieron cargo de ella, sino que la abandonaron. Se fueron lejos a trabajar y nunca volvieron. La niña nació con esa falta de los padres y su abuelita la crió. Su abuelita lo poco que le daba para la niña era inconforme. Lo que yo le digo es, no es solamente que a esa niña le afectaban las circunstancias, no, su corazón también era malo. Y eso es lo que nosotros, Dios nos quiere hacer ver en nuestros hijos. A nuestros hijos no solamente les van a afectar las circunstancias, no, nuestros hijos tienen un corazón malo heredado por Adán y Eva, que lo único que va a hacer corregir a ese niño es el evangelio del Señor. Y si nosotros como padres no nos sentamos y le enseñamos, dígame la verdad, ¿el Estado le va a enseñar? ¿La escuela le va a enseñar? Somos nosotros. Y yo les decía un ejemplo los días pasados. ¿Saben cómo es? Nuestros hogares, hermanos, son una gran bendición. Tiene que reconocerlo, nuestros hogares son una gran bendición. A veces nosotros nos levantamos fatigados y vemos tantas cosas malas en este mundo, y como nuestro corazón es insaciable de querer tener más cosas, no vemos las bendiciones de Dios y no las apreciamos y no somos agradecidos. Pero si usted se levantara y viera con los ojos de Dios, usted vería que su hogar y el mío es un lugar de bendición, porque tenemos lo mayor, la palabra de Dios en nuestros hogares. Y a veces uno ve esas cosas. Voy a hablar de lo segundo, que nosotros debemos calcular el precio de poder tener un tiempo con nuestros hijos. Y cuando yo le digo calcular el precio, no es que estamos hablando de pagar por la salvación, es gratuita. Lo que estamos hablando es del precio. Escúchese bien, no soy yo esta mañana que se lo está diciendo. Yo he meditado bastante en la palabra del Señor. Es Dios quien nos quiere enseñar el costo de calcular que tu hijo puede escuchar el evangelio. Quiero que entienda que no soy yo como pastor, sino la palabra de Dios. Y le quiero comentar esto. Voy a leer un párrafo citando al hermano Charles Spurgeon. Cuando él estaba pequeño, él citó esto sobre su mamá, y él decía lo siguiente: cuando éramos pequeños, mi madre tenía una costumbre, quedarse en casa a la tarde, en la tardecita de la noche y los domingos. Ella nos sentaba alrededor de la mesa y nos ponía a leer versículos por versículos mientras ella nos explicaba las escrituras. Eso era lo que hacía la mamá de Charles Spurgeon. Una vez hecho esto, venía el momento de las súplicas. Nos leía un pasaje de una guía segura, el libro se llamaba Una guía segura al cielo, de un hombre llamado Joseph Allen. Y también la mamá le leía una invitación a vivir de un hombre llamado Richard Baxter. Esos dos libros le leía a las escrituras. Salteábamos con incisos comentarios
dirigido a cada uno de nosotros. Nuestra mamá nos hablaba personalmente a cada uno de nosotros qué entendíamos y qué era el Evangelio para nosotros. Luego nos preguntaba cuánto tiempo tendría que pasar para que meditáramos acerca de nuestra condición, y siempre nos exhortaba, aunque éramos chiquitos, a buscarle al Señor. Seguidamente pasamos a la oración materna, y no olvidaré jamás ninguna de sus palabras, aunque yo ahora tenga canas. Recuerdo que en una ocasión escuché una oración de mi mamá y me impactó tanto. Ella le estaba diciendo: Señor, si mis hijos continúan en sus pecados, ellos no van a perecer por ignorancia, y mi alma presentará contra ellos un pronto testimonio en el día del juicio si no se aferran a Cristo. Aquel pensamiento que mi mamá le estaba expresando ese día al Señor testificó contra mi conciencia y agitó mi corazón. Y él dice que eso nunca se le olvidó escuchar esa oración. Una comunicación constante, rica y tremenda es cuando compartimos el Evangelio en nuestras mesas, en nuestros tiempos libres o en cualquier circunstancia. La comunicación provee el contexto para una unión creciente con nuestros hijos, con nuestras esposas. Pero esto también tiene que ser algo calculado, intencional. Siempre nosotros nos engañamos a nosotros mismos diciendo: mañana lo haremos. El mañana siempre se vuelve una utopía. Tienes que detenerte y decir: mañana a tal día y a tal hora yo lo haré. No es solamente decir el día, es la hora. ¿Sabe qué es una utopía? Una utopía es un sueño que uno tiene y nunca se hace realidad. Si nosotros, hermanos, a veces peleamos por cosas que no valen la pena y nos encaprichamos en nuestro corazón, más cuánto deberíamos indignarnos en hacer algo que valga la pena. Mire, a veces uno pelea en el hogar, pero hasta para pelear hay reglas. Yo estoy seguro que si Dios se da cuenta que yo peleo, Él no se va a sorprender, pero Él me va a decir cuáles son las reglas que yo uso para pelear. Usted mira el boxeo. En el boxeo hay reglas para pelear. Cuando suena la campana es tiempo de ir a cada quien a su esquina y tomar aire y seguir. El uso de la vara y la disciplina corporal. Quiero leer, hermanos, Proverbios capítulo 29. Tal vez aquí ya vamos a entrar a la parte final. Dice el versículo 15 al 17: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Ese es el consejo del Señor. Nosotros lo tomamos o nosotros lo dejamos, pero eso es lo que dice el Señor. Ahora, siempre cuando uno castiga a los hijos, casi la mayoría de los niños nos dicen: papi, ¿por qué me vas a pegar? ¿O por qué me vas a corregir? Esta pregunta es muy común que te la hagan los hijos. Entonces, ahí la comunicación es el medio que nosotros vamos a aprovechar para explicarle y pastorear ahí mismo el corazón de nuestros hijos. Miren, seamos honestos. Si nosotros solo tomamos a nuestros hijos y les comenzamos a dar y a dar y a dar, aunque usted se quiera hacer, usted sabe que eso no es correcto. Bíblicamente no es correcto.
Usted tiene que tomar a ese niño. Y usted podrá decir que está ocupado, que no tiene paciencia ya, pero si usted no le explica por qué, usted no está haciendo el trabajo. Por eso es que el medio de pegar es el medio de los tiranos cuando no hay comunicación, porque los dos medios de Dios son comunicación y vara. Pero si usted solo aplica vara, usted tiene que hablar con el niño. Ese es un consejo, hermano, del Señor para nosotros. Usted no me puede escuchar a mí porque usted tiene más experiencia de padre que yo. Vamos a escuchar el consejo del Señor. Para trabajar su conciencia, debemos explicar por qué. Debemos hacerle ver su rebeldía y la mala dirección que lleva a la luz de la palabra del Señor. En Proverbios 23, en el capítulo 13, y el versículo 14: no rehúse corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá, lo castigarás con vara y librará su alma del Seol. Esto es duro, ¿verdad? Esto es duro, porque a uno le duele a veces golpear a su hijo. ¿Pero por qué lo hacemos? ¿Porque yo quiero? No. Nosotros podríamos decir entonces, ¿para qué sirve esta vara? ¿Cuál es el uso de esta vara? El uso de la vara es un acto de fe, hermanos. Pues Dios ha ordenado su uso, ¿sí o no? ¿Quién es el que ha ordenado usar la vara? ¿Nosotros o Dios? Es Dios. Y le digo la verdad, a veces uno puede racionar y pensar y decir, ¿será que esto que le dice al niño me le va a servir? Por eso es que la Biblia enseña que usar la vara es un acto de fe. ¿Por qué? Porque yo estoy obedeciendo al Señor cuando es justificado, creyendo que recibiré el fruto de la promesa de la palabra de Dios. Por eso lo hacemos. Los padres obedecen, no porque entienden perfectamente cómo esto funciona, sino porque Dios lo ha ordenado. El uso de la vara es una expresión de la confianza, de la sabiduría de Dios y en excelencia de su consejo. Aquí solo un dato para compartir. Antes, a veces hasta se escribían libros. En 1960, estamos hablando de un rato atrás, se escribían libros hasta cómo usted le podía pegar a su hijo. O sea, era normal. Imagínense hoy en día que se escribe un libro de cómo le va a pegar usted a su hijo. Eso es problemático hoy en día. Pero en 1960 existían hasta libros que te enseñaban cómo pegar a tus hijos, cómo disciplinar a tus hijos. Pero en la actualidad se ha visto como un abuso corporal al niño, porque sí es cierto que sucede. Y esto ha generado bastante polémica en nuestra cultura, incluso en nuestra iglesia propia. Al entender esto más centrado como cristianos y no adaptarnos a métodos como de psicología o del mundo, realmente nosotros tenemos que ver cómo se usa realmente la vara conforme a la Biblia. Pero hay muchos pasajes, hermanos, aunque a nosotros nos cuesta entender su contexto, de que nos dan autoridad como padres para disciplinar corporalmente a nuestros hijos. Y quiero hacer un pequeño tour. Yo a veces les digo así: váyanse a Proverbios 13:24. Dice: el que detiene el castigo. O sea, si hay un momento cuando es justificable, ¿qué pasa si usted no le pega a su hijo? Yo creo que por eso es que hay gente que odia a Dios, por esta declaración, porque no le parece como Dios piensa. El que detiene el castigo, ¿qué hace? No hace falta que usted le diga con la boca, te aborrezco. No, cuando usted no lo castiga, como Dios dice, usted aborrece a su hijo. Porque posiblemente Dios quiere curar una área de ese hijo que son de su corazón.
Otro, capítulo 19, versículo 29. Preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. Cuando nuestro corazón es necio, eso Dios receta, azote. Es duro esto. Capítulo 26, versículo 3. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. ¿Me entiende cómo es Dios es drástico? Dios es cierto, es amor, pero Dios es rígido también en cuanto a la disciplina. Y el último está en el capítulo 29, versículo 15 al 17. Ya lo leímos, dice: la vara y la corrección, ¿qué dan, hermanos? ¿Me entiende? Hay un fruto bueno ahí de Dios. Dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Dios es el que autoriza a través de su palabra usar la vara, pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Hacerlo de manera bíblica. O sea, no es que yo porque soy cristiano y Dios me autorizó, entonces yo voy a agarrar una vara y voy a comenzar a dar al niño como yo quiero. Eso tampoco, eso es pecado. No es que el Padre está determinado a castigarlo como Él quiera, sino que el Padre está determinado a obedecer el mandato de Dios. Es el Padre, como representante de Dios, quien toma su carga, la que Él le ha llamado a hacer en su nombre. No debe usarla cuando se le enoje, cuando esté enojado o cuando se le antoje, sino cuando es menester y sabe hacerlo. Yo le puse aquí entre paréntesis: no pueden usar la vara cuando los padres están frustrados. A veces estamos frustrados. Mire, nosotros podemos escuchar una charla motivacional y se va a escuchar bien bonito, pero no es esa la realidad que vive la iglesia local. La iglesia local vive con padres frustrados a veces. Eso es lo que nosotros vivimos. Y en ese estado, hermanos, es mejor orar primero, pedirle a Dios sabiduría, pero no así frustrado, golpear a nuestros hijos. Le quiero pedir algo esta mañana. No levante la mano. Los que no tenemos hijos, quiero animarle de que levantemos nuestra mano y oremos por los papás que están entre nosotros, con amor, con corazón. Y los que son padres, aunque no levanten la mano, comprométase de que usted ya no va a seguir haciéndose el disimulado. Cuando su niño esté así, hágalo. Porque si usted sigue diciendo que mañana lo hará y no lo hace, no va a pasar, no va a pasar, nunca va a pasar, se lo aseguro. Me van a sentar de pastor, pero el otro pastor, si es bíblico, se lo va a decir también. Le va a decir: no va a pasar, aunque tú quieras, no va a pasar. Tienes que hacerlo. Ahora, hermano, aquí viene lo importante. La verdad que mi amor en la palabra de Dios, usted sabe que Dios lo que quiere es animarnos a la palabra. Aquí viene lo importante. Algo muy presente que debemos tener en cuenta es que nosotros fuimos llamados a corregir en parte el pecado de nuestros hijos. ¿Sí o no? Cuando tú haces el uso de la vara y también la comunicación, estás instruyendo a tu hijo a obedecer a Dios. Y tú en ese momento te conviertes en el medio que Dios está usando para salvar a tu hijo. La vara no debe ser usada en cualquier momento y en cualquier lugar, y mucho menos con ira. La comunicación explica a tu hijo por qué vas a usar la vara para disciplinarlo. Y ahí, hermano, es donde entra la soberanía y la responsabilidad de Dios. Le digo la verdad, hace poco alguien me invitó a mí a predicar a una iglesia. Yo iba a ir, pero cuando era el tema,
Yo recuerdo que el tema era sobre, usted sabe que hay muchos hijos que están en la iglesia y crecen. Y cuando van a la secundaria, los hijos tienen una responsabilidad mayor, o sea, ellos quieren ser más autónomos. Cuando van a la universidad es peor, el niño quiere total autonomía de los padres. Cuando los hijos llegan a esa edad, que tranquilo, que nosotros que tenemos hijos chiquitos, no se preocupen, entre un ratito ya van a estar ahí van a ver que rápido pasa el tiempo, no crean que eso es muy lejos, ya van pronto ahí. Cuando lleguen ahí, y nosotros no hicimos el trabajo, nosotros en nuestro propio pecado, en nuestra propia falta, vamos a tener a querer incluso usar la Biblia usando promesas que no están en la Biblia. Porque el asunto era que en esta congregación había ese problema. La mayoría de los hijos ya se fueron, están en el mundo, pero el pastor quería que yo hiciera un mensaje aferrándome a Lucas 15 sobre que el hijo pródigo va a volver. Darle esperanza a los padres que esos hijos un día van a volver. Pero cuando yo le pregunté, ¿pero esos padres trabajaban con sus niños? Él decía, sí, los llevaban al culto. Y muchas iglesias piensan que por llevar a sus hijos al culto, ese es el trabajo. Eso no es nada. Eso no es nada. Eso no es nada. Un niño yendo al culto no va a aprender. El niño aprende en su casa, modelándole el evangelio, enseñándole, sentándose con él. Que no nos mate, hermano, ni siquiera la tecnología, la pasión de Dios para alcanzar a nuestros hijos. Usted sabe hoy en día que es más celular que otra cosa para los hijos. Y no nos volvemos así. Y para terminar, quiero hacer una aplicación. Y mire el fruto, hermanos. Hebreos, capítulo 12, versículo 11. Esta es la esperanza de nosotros. Cuando nosotros vamos a dedicar tiempo en el hogar para los hijos. Pero en Hebreos, capítulo 12, versículo 11, dice, yo creo que ustedes entienden el contexto en que este pasaje se da. En este pasaje Dios usa las dos cosas. Él se está poniendo como Padre nuestro y disciplinando a sus hijos, pero también usa el escritor un ejemplo de cómo nuestros padres nos corregían a nosotros, pues que ya somos padres, hablando terrenalmente. Entonces aplica las dos. Pero en el versículo 11 él habla del fruto de haber usado la vara y de haber tenido ese tiempo, dice el 11. Y aquellos, hablando de los tiempos pasados cuando éramos chiquitos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Qué significa eso? Dios espiritualmente muchas veces nos castiga y nos disciplina. ¿Para qué? ¿Porque Él es malo? No, porque Él es bueno. Y cuando Él dice participen de su santidad, lo que te está diciendo es porque te quiero salvar. Quiero que estés conmigo. Nuestros hijos también, cuando son castigados, están siendo llevados al Señor. Y aquí quiero decir algo. Jesús soportó la disciplina del Padre en la cruz, ¿sí o no? ¿A quién le tocaba? A nosotros. Él lo hizo por nosotros. No por ser desobediente o no por su propia rebeldía, sino por la nuestra. Él soportó la corrección y la ira del Padre. Pero Jesús, en un acto de amor por nosotros, se ofreció a recibir esa disciplina que no era solamente corporal, sino espiritual. Realmente era la muerte merecida por nuestras faltas, por haber transgredido y ofendido la santidad de Dios con nuestro estado depravado y corrupto. Isaías capítulo 1 versículo 2 dice: el Señor, yo crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. A los cielos y a la tierra, dice el Señor, pongo por testigo de que eso es así.
Yo los crié, yo les di vida y se engrandecieron y se rebelaron contra mí. Parecido como pasa en lo natural. En el Antiguo Testamento, como Dios primeramente amonestó a su pueblo, nosotros podríamos decir que Él estaba usando ahí la comunicación. Hermanos, los dos métodos que nosotros vamos a usar con nuestros hijos son los dos métodos que Dios usa para salvar a su pueblo. El primero es la comunicación. ¿Cuántas veces Dios envió en el Antiguo Testamento muchos profetas para que profetizaran no a los gentiles, a su pueblo? Casi todos los profetas murieron, los mataron. ¿Sabe quiénes? El propio pueblo de Dios los mató. ¿Por qué? Porque no soportó que le dijera la razón de Dios. ¿Y qué hizo Dios cuando miró que solamente 2 profetas quedaron vivos y no fueron matados por su propio pueblo? Usando Dios la comunicación para hablarles. ¿Qué hizo después Dios? Usó el segundo método, la vara. Él levantó a Nabucodonosor, Él levantó al rey de Siria, Él levantó a los medos, a los persas, Él levantó a los romanos y castigaron y fueron azote para la nación de Dios. ¿Me entiende cómo es Dios? Cuando la comunicación con Dios no funciona, Él va a dar azote siempre. Así es Dios. Yo no es que quiera presentarle a un Dios sátiro, no, pero es el Dios de la Biblia, el que nosotros predicamos, un Dios de amor que comunica. Miren, hasta en las 10 plagas de Egipto nosotros vemos la bondad de Dios. 9 plagas envió antes de matar al primogénito. 9 advertencias para que el pueblo dijera que no era de misericordia, pero después azotó. Dios es así, cuando nos habla, en un momento usa la vara. Y nosotros como padres tenemos que usar ese mismo método divino con nuestros hijos. Tenemos que hablar, comunicar el evangelio, hablar, pero cuando el niño no entiende, debe ser corregido con la vara, como Dios lo ha establecido. Digo la verdad, si alguien mira este video después de denunciar, pero no importa. Oramos, hermanos, esta mañana, dándole gracias al Señor. Señor, gracias te damos esta mañana, porque nos hemos reunido un grupo de hermanos esta mañana para meditar en este tema, Señor, tan importante hoy en día, Señor, que la familia está tan destruida, Padre. Señor, ayuda incluso a los que no tienen hijos en esta congregación, a los que ya han dejado la crianza, que pongan sus dones, Señor, al servicio de la iglesia, para ayudar y bendecir a los que estamos en el proceso de crianza, Señor. Señor, bendice que esta iglesia local, y no solamente esta iglesia local, nuestros propios hogares sean como un invernadero donde nosotros podamos producir en tu gracia hijos que van a entender el temor tuyo, Señor. Oramos, Padre, esta mañana, que tú nos dé la gracia para hacer bien a nuestros hijos, Señor. Que esta nueva generación de niños que se levanta en IBC y en otras congregaciones pueda conocerte, Señor. Que cada padre de familia y hermano de esta iglesia colaboren para que hagamos de ellos el fruto de la gran comisión. Que Dios se apiade de nosotros y de nuestros hijos. Amén y amén.